Amén. Le invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 24 al versículo 35. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 35. Se lo va encontrando, se pone sobre sus pies, si es que puede también, si no tiene ningún impedimento, hágalo para estar también atento ahí escuchando la lectura, que lo hago en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Oramos al Señor, le pedimos como siempre que Él nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento para disfrutar de la palabra del Señor. Dios eterno, Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte, para pedirte que tú, Señor, obre en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, que tú puedas trabajar, Señor, como ese alfarero en cada una de nuestras vidas, a través de tu palabra, para que ella, Señor, haga todo lo que tiene que hacer en nuestro ser interior. Gracias, Señor, por esta extraordinaria palabra. Gracias, Señor, porque tenemos libertad también para hablar de ella y poder ser edificados con el consejo que nos des en esta hora. Rogamos como siempre que tú nos bendiga, que tu Espíritu Santo también esté actuando en cada uno de los presentes y que este tiempo sea de tremenda bendición para los que hemos asistido a tu casa de oración. Te damos gracias
Pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, hermanos, tenemos que, o de manera muy particular, tengo que darle muchas gracias al Señor por darme esta preciosa oportunidad de estar en su casa. Amén. Estamos acá frente a la congregación para considerar este extraordinario tema que siempre he dicho, un título para una orientación, no como algo inspirado, pero que nos sirve de guía para entender la palabra del Señor, y le he puesto la sabiduría de Dios frente al corazón del hombre. La sabiduría de Dios frente al corazón del hombre. Y la semana pasada nosotros estuvimos viendo cierta interrogante que tenía Juan el Bautista. Y pudimos también concluir que esa interrogante, o tal vez de pronto falta de fe, no tenía que ver mucho con un tema relativo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que esas interrogantes venían a consecuencia de situaciones que se van presentando en la vida y que las dilucidamos, las pudimos explicar, y cada uno de nosotros pudo tomar la enseñanza que corresponde de pronto, por qué vienen ciertas dudas cuando estamos en la fe, cosa que no debiera suceder, especialmente si somos hombres y mujeres de fe. Amén. Pero ya nos dimos cuenta que hay situaciones que van acaeciendo en la vida de los cristianos que podría causar ciertas dudas respecto al camino de la fe. Bueno, lo que más presente dejamos la vez pasada, y usted puede revisar esa enseñanza, fue que Juan el Bautista nunca perdió la fe en el Señor Jesucristo. Una persona que verdaderamente ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y verdaderamente ha entregado su corazón a Él, esa persona podría en algún momento tener ciertas dudas respecto a la vida cristiana, pero nunca debería perder la fe en la persona de su Salvador. Y ese es el énfasis que dejamos establecido la semana pasada. Y en esta porción bíblica nosotros vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo defendiendo a Juan el Bautista, defendiendo el ministerio de Juan y también revelando la condición espiritual de la generación de personas que se estaban desarrollando en el tiempo de Juan y que paralelamente, unos meses después, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los temas centrales de esta palabra que tenemos enfrente es que nuestro Señor va a hacer una defensa del apóstol Juan, pero va a exponer un problema grande como es el corazón que rechaza la sabiduría de Dios en cualquiera de las formas que viene la sabiduría de Dios a favor de los hombres. Porque la sabiduría de Dios vino a los hombres a favor de ellos en la boca de Juan el Bautista y también en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver
ese problema profundo que hay en la vida de muchos que simplemente rechazan la sabiduría de Dios, que es la muestra de lo que es el camino de la salvación. Bien, sin mayor preámbulo, vayamos por favor al texto bíblico para mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Recuerde que Juan, desde la cárcel, mandó a 2 mensajeros a consultarle directamente al Señor si era el Mesías venidero. Y esos mensajeros de Juan, que venían con el recado de Juan, que estaba en la cárcel, ellos se retiraron de la presencia del Señor después que el Señor le hizo una muestra de lo que era su ministerio, y ahí muchos de los discípulos del Señor de seguro se quedaron con la interrogante y tal vez dijeron: parece que Juanito está viviendo su cristiandad en la cuerda floja. Tal vez muchos empezaron a criticar el ministerio de Juan. Y es ahí donde el Señor, de seguro al oír el murmullo de muchos de sus discípulos que estaban ahí, que escucharon lo que los 2 discípulos de Juan vinieron a consultar de parte del mismo Juan, el Señor les dice lo siguiente. Cuando ellos se fueron, les dice lo siguiente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y la caña sacudida por el viento es la imagen de una persona inestable, de una persona cambiante y de una persona sin convicciones firmes. Entonces, la primera pregunta que el Señor le hace a sus propios discípulos es si acaso ellos fueron a ver al desierto. Recuerde que la predicación de Juan el Bautista era en el desierto, no era en cualquier lugar. Y él le dice: ustedes fueron al desierto, hicieron una travesía rigurosa, compleja, no fácil de hacer, y se trasladaron de la ciudad al desierto a ver una persona inestable, cambiante, pusilánime, tal vez cobarde. Y la respuesta que nosotros podemos dar, efectivamente, Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. Porque cuando las multitudes llegaron, especialmente a la ribera del río Jordán, a escuchar la predicación de Juan, escucharon una predicación de una firmeza, de un carácter firme respecto a otro tipo de predicadores que proclamaban con valentía la verdad de Dios. Y este Juan el Bautista no buscaba de ninguna manera agradar a esas multitudes que venían tras su predicación, ni tampoco adaptar el mensaje que él tenía para esa generación, para congraciarse con aquellos que habían venido. Y justamente él es encarcelado, pues denunció nada menos el pecado de Herodes sin temor a las consecuencias. Entonces, de ninguna manera Juan era una caña sacudida por el viento.
de ninguna manera. Y qué bueno, hermanos, porque Dios siempre busca creyentes de carácter sólido, firmes, no vacilante, no pusilánime, especialmente cuando se proclama la palabra del Señor. Que Él levante en cada uno de nosotros este carácter de Juan el Bautista. No una caña que se mueve, no una personalidad voluble que cambia, que tiene una mutación en el tiempo. Todo lo contrario, que estemos firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Le hace una segunda pregunta. Mire qué interesante. ¿Mas qué saliste a ver de nuevo? Viajan de las ciudades con una complicación tremenda. Ahora, a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, tampoco. ¿Cómo es posible que Juan iba a estar en el desierto con vestidura delicada? Y rápidamente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los apóstoles que estaban con él y a la multitud, recuerde que habían 3 grupos con nuestro Señor, le dice: he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Por lo tanto, tampoco en Juan el Bautista ellos iban a encontrar un señorito, por decir una expresión, cubierto de vestiduras delicadas. Porque esa gente, le dice el Señor, viven en deleite, en los palacios de los reyes están. De seguro que el Señor estaba mirando a los Herodes. Y luego esa pregunta, ¿qué saliste a ver? Y aquí ya el Señor va a direccionar la vista de todos sus seguidores en una persona. Y vamos a mirar acá a esa persona en el versículo 26. ¿Mas a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Ahora, con esta tercera pregunta, el Señor lleva a la multitud a reconocer quién era realmente Juan el Bautista. En primer lugar, no era una caña movida por el viento, ni un hombre que buscara lujos y privilegios. Ya esas 2 primeras, ¿no es cierto?, aseveraciones estaban descartadas, pero sí Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios, y su mensaje era el mensaje de los profetas de Dios, un llamado al arrepentimiento y que anunciaba la inminente llegada del Mesías prometido. Y como profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista habló con una autoridad, vuelvo a insistir, con personalidad, con gallardía, y preparó al pueblo para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor, y ya dándole la respuesta que Él es un profeta, ahora remarca, recuerde que Él está validando el ministerio de Juan el Bautista, le dice: sí, os digo, es decir, ahora yo le certifico, y más que un profeta. Ahora, todos los profetas antiguos testamentarios anunciaron la venida del Mesías prometido. Pero todos esos profetas miraron de lejos la venida del Mesías. Pero Juan tuvo el privilegio
de tenerlo enfrente y de presentarlo a las multitudes. Entonces, él era más que un profeta del Antiguo Testamento, porque no solamente anunció, lo tuvo enfrente y lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué gran privilegio, qué maravilla sucedió en Juan el Bautista, que no fue su fama, no fue su influencia, sino haber señalado a la persona de nuestro Señor Jesucristo a las multitudes. De la misma manera que cada uno de nosotros hoy día y siempre tengamos ese precioso privilegio de señalar la persona de nuestro Señor Jesucristo a quienes no le conocen, hermano. Sea el clamor, una oración persistente delante de la presencia del Señor, que cada uno de nosotros, como Juan el Bautista, seamos señaladores. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Amén. Quita el pecado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego añade: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sigue validando el ministerio de nuestro Señor para que la multitud de los discípulos no quedaran con duda. Mira la pregunta que hizo Juan a través de esos dos discípulos. Tal vez él no es un buen creyente, y en fin, tal vez había ahí una conversación entre las multitudes. Entonces el Señor valida el ministerio de Juan y dice que no solamente un gran profeta, sino que la misma palabra profética del Señor habló de Juan el Bautista. Este es el de quien está escrito. ¿Dónde está escrito de Juan el Bautista? En Malaquías, en la profecía de Malaquías, en el capítulo 3, 1 y en el 4, 5. Entonces, no solamente era un profeta, sino que la profecía anunciaba que iba a venir una persona que iba a preparar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y así lo vemos. Que Juan el Bautista como que empieza a pavimentar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y que bueno, y de nuevo, una tremenda enseñanza. Cada uno de nosotros debemos preparar el terreno de las personas que no conocen al Señor para que lleguen delante de su presencia. ¿Y cómo podríamos preparar el terreno de las personas? Bueno, hay muchas maneras de preparar el terreno para que una persona venga a la fe de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, podría ser orando por un no creyente. De otra manera, saliendo a visitarle, saliendo a predicarle, a mostrarle la necesidad de que Cristo sea el Señor de sus vidas. En fin, hay manera de preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista lo hizo y preparó a esas grandes multitudes, anunciando, ¿no es cierto?, la venida del Redentor del mundo. Y luego en el 28 el Señor lo sigue, ¿no es cierto?, validando a Juan el Bautista y dice: os digo que entre los nacidos de mujeres, es decir, un hombre como todos los hombres que hay en la sociedad, le dice: no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
entre todos los profetas del Antiguo Testamento, ningún profeta fue mayor que Juan el Bautista. ¿Y cuál era lo que lo hacía mayor a él? No era sus capacidades personales, no era su posición, fue el privilegio de anunciar la venida del Mesías y señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo la bendición de tener enfrente a la persona del Señor Jesucristo. Ya lo he dicho, pero acá el Señor lo repite. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor. ¿Por qué aventaja a todos los otros profetas del Antiguo Testamento? No es porque sea más espiritual, sino porque lo tuvo enfrente y porque lo proclamó y porque lo anunció y porque lo presentó. Juan el Bautista también fue el más grande de todos los profetas porque lo caracterizó la humildad. Él podría haberse aprovechado de su ministerio en aquel tiempo, dice la Escritura que grandes multitudes venían a sus reuniones al desierto, hermano. Imaginémonos, de pronto alguien dice, yo debería estar ejerciendo mi ministerio en una ciudad de muchos habitantes para que vengan personas a la iglesia. Pero Juan predicaba el arrepentimiento en el desierto y multitudes de gente iban. Él podría haberse aprovechado de esa fama y haber sacado pecho, haberse puesto una persona engreída, creído, ¿no es cierto?, por lo que estaba sucediendo. Pero Juan el Bautista fue grande porque fue una persona humilde. Porque cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, este es el momento que yo mengüe y el que tiene que sobresalir es Él, es el Señor. Por lo tanto, la grandeza de Juan no solamente sobrepasa a los profetas del Antiguo Testamento, porque él no solamente anunció, tuvo enfrente a Jesús y lo presentó a las multitudes, sino porque fue humilde, porque no se le subieron los humos a la cabeza y porque pudo, ¿no es cierto?, quitarse del camino para que se iniciara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y también la grandeza de él se notaba en la capacidad de, y lo he dicho también anteriormente, su valentía, su gallardía para pregonar el evangelio, la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto ya lo hablamos la semana pasada. Esto no significa, atención, que Juan el Bautista era de un nivel espiritual inferior a los creyentes que hoy día ejercemos la fe en el Señor, sino que los creyentes que vivimos después de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, disfrutamos de privilegios que Juan nunca disfrutó. Por eso la Escritura dice, el más pequeño en el reino de Dios, nosotros ahora estamos en el reino de Dios, y tal vez un novel en la fe, un principiante en el camino del Señor, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, pero no en la espiritualidad y no en las destrezas que ya hemos revisado anteriormente, sino que nosotros disfrutamos de gracia, de virtudes, de riqueza de la gracia del Señor que han venido
después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan anunció al Salvador. Nosotros conocemos al Salvador crucificado, resucitado y glorificado. Juan no conoció lo que el Señor iba a levantar en aquel tiempo, que sería su iglesia. No tuvo el privilegio de entender lo que sería el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Tampoco tuvo el privilegio de estar en aposento alto para ver, ¿no es cierto?, la investidura de poder que la iglesia del Señor iba a tener en su inicio. Por lo tanto, ahí el Señor está diciendo: ahora ustedes que están en el reino, que van a estar, está como profetizando, después de la cruz, está diciendo: el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, y ahí está el Señor validando el ministerio de Juan y declarando, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, había tenido algunas dudas, pero no eran dudas estructurales que mellaran la fe en el Mesías venidero, en este caso en la persona del Señor Jesucristo. Y el versículo 29 les dice: y todo el pueblo y los publicanos era la hez del mundo, lo despreciado, la gente pecadora. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, la hez del mundo, la gente pecadora de aquel tiempo, cuando escucharon las palabras de Juan el Bautista, muchos reconocieron que el mensaje provenía de Dios. Eso es lo que nuestro Señor le está diciendo a sus propios discípulos, apóstoles y a las multitudes que estaban con él en aquel momento. Esa gente dice que justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, es decir, reconocieron que Dios, la palabra o la expresión justificaron a Dios significa que reconocieron que Dios tenía razón y que su camino era el camino de la salvación. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se bautizaron con el bautismo de Juan. ¿Y cómo era el bautismo de Juan? Era un bautismo de arrepentimiento, de una necesidad de un cambio de vida, de una transformación del corazón. Y cuando escucharon, ellos justificaron a Dios, dijeron: no, esto que está diciendo Juan el Bautista es acertado y nosotros tenemos que bautizarnos, tenemos que arrepentirnos de la vida que llevaron. ¿Quiénes fueron estos? El pueblo y los publicanos. Muy importante ese detalle. Bautizándose con el bautismo de Juan. E insisto, la hez del mundo, lo más despreciado de la sociedad, justificaron a Dios. Dijeron: sí, este es el mensaje de Dios, debemos bautizarnos. Bueno, todos sabemos que Dios siempre obra en los corazones humildes, en los corazones sencillos. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Diga conmigo: al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, hermano. Y por eso esta gente justificaron a Dios, dijeron: no, este es el mensaje que necesitamos, y se bautizaron. Versículo 30, aparecen los religiosos. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los religiosos,
desecharon los designios de Dios de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. Ahí hay un contraste entre el pueblo y los publicanos. Y ahora aparecen los fariseos y los intérpretes de la ley, es decir, los que llevaban la palabra del Señor, pero lo llevaban a modo de religión. A modo de religión, a través de reglas, de ceremonias que habían impuesto, cargas que ni ellos podían soportar en aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. Es decir, ellos no se sometieron al camino de Dios. Ellos dijeron, no, nosotros somos santos. No tenemos necesidad de arrepentimiento, tenemos una vida, ¿no es cierto?, que honra a Dios. Por lo tanto, ellos descartaron el mensaje de Juan el Bautista y dice, no siendo bautizados por Juan. Es decir, ellos se consideraron justos y dijeron, no, ya nosotros cumplimos todo el plan de Dios, por lo tanto, no tenemos nada más que hacer, no siendo bautizados por Juan. Es decir, no vinieron al arrepentimiento. Los religiosos no vinieron al arrepentimiento. Y usted sabe que la palabra arrepentimiento, muchas de las veces que sale en la Biblia, esa palabra es equivalente a fe. Por lo tanto, no vinieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo. No estuvieron, como dicen los jóvenes, ni ahí con el mensaje de Juan el Bautista. El mayor obstáculo para recibir la gracia del Señor tiene que ver con el orgullo, hermano. El mayor problema para recibir el favor de Dios es el orgullo espiritual. Cuando la persona dice, no, yo estoy bien, yo no necesito nada. Una vez escuchamos a alguien predicar, déjate de arrepentirte. ¿Cómo era el título del sermón? Arrepiéntete de tanto arrepentirte. Ese fue el título y el mensaje versó en el título todo el rato. Una persona que enseñaba a una congregación que no había que arrepentirse. La pregunta es, ¿habrá razón para arrepentirse delante de la presencia del Señor? Yo creo, amados hermanos, que inclusive diariamente debemos ir en contrición, en arrepentimiento a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos fallado delante de la presencia del Señor? Pecado de comisión, pecado de omisión, amados hermanos, que requieren arrepentimiento de nuestra vida. Pero estos señores no hicieron caso al mensaje de Juan el Bautista. Y ahí estamos, ahí lo tenemos. Y luego el Señor, después de hablarle acerca de Juan, el Señor va a hablar de la generación de gente que está viviendo en el tiempo de Juan el Bautista y que es paralela al tiempo que viene su ministerio 6 meses después de Juan el Bautista, que es la misma generación de personas. Y dice en el versículo 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Entonces, después de hablar de Juan el Bautista y de la reacción que tienen los diferentes grupos de personas hacia el mensaje, él habla de la actitud de la generación de su propio tiempo, especialmente
de los escribas y de los fariseos, de los religiosos, hermano. Si esto es lo terrible. Son gente religiosa y que muchos también eran influenciados por la religión de aquellos. ¿Cuántos saben que el evangelio no es religión? Es una relación con Cristo, hermano. Es algo totalmente diferente. La gente no viene a la fe porque tiene miedo a la religión, porque siempre han escuchado de la religión y de normas y de preceptos humanos. Y por eso muchos no vienen. Pero si supieran que venir al Señor es tener una relación con Él, yo creo que por masa acudirían, hermano. Pero la ignorancia los tiene pensando que van a venir, donde le van a decir cómo tienen que vestirse, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto otro. Sin embargo, lo único que el Señor les dice, ven tal como estás. Y de ahí el Señor se encarga de la vida de las personas. Entonces el Señor en el versículo 31 dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Dos preguntas y que tenían que ver con lo religioso. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? Número uno, la primera pregunta. Y número dos, ¿a qué son semejantes? El propósito del Señor era que ellos hicieran una reflexión, todos sus seguidores hicieran una reflexión sobre el comportamiento y la disposición espiritual de los hombres de esa generación. Y cuando la Biblia habla de generación, hermano, no habla de 100 años, de 200 años. Podría ser una generación de 1000, de 2000 años. Por lo tanto, si el Señor dice, ¿a qué compararé esta generación? Bien podría actualizar esa pregunta y decirnos, ¿a qué comparamos la generación que estamos viviendo ahora respecto a la predicación del Evangelio? Y aquí Él da, ¿no es cierto?, una parábola, una enseñanza, versículo 32. Y dice que esta generación, la generación del tiempo de Juan el Bautista, que la generación del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra generación, la gente que vive en este tiempo, semejante, versículo 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces uno a otro y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos, os endechamos y no llorasteis. Entonces el Señor hace esta parábola de unos niños en una plaza pública que inventan juegos. Y el primer juego es jugar al matrimonio, porque en el matrimonio hay fiesta, hay alegría, hay música y están felices. Ese es un primer juego. Y el segundo juego es jugar al funeral. Y jugar al funeral es os endechamos y no llorasteis. Este es el juego que han ideado, ¿no es cierto?, muchachos que están en la plaza pública. Es la parábola que el Señor les coloca como ejemplo de la enseñanza que Él está hablando. ¿A qué compararé esta generación? Y dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Es decir, proponen dos diferentes juegos. Uno de alegría, de jolgorio, de fiesta y otro de tristeza. Pero a ambos juegos que son invitados a participar, a ninguno de los dos quieren hacerlo. No quieren tener una fiesta,
y tampoco quieren jugar a algo triste que está sucediendo, como un funeral. Entonces, ahí, con esta ilustración, Jesús está mostrando la actitud de las personas de quienes rechazaron a Juan el Bautista y también de quienes rechazaron al mismo Señor Jesucristo. Y aquí nosotros notamos que no estaba el problema en el mensaje ni en los mensajeros, sino en la dureza del corazón. Y ahí está el título del sermón, hermano. Ahí está el título del sermón. La sabiduría de Dios frente al corazón del hombre. ¿Y cuál es la razón? Y el Señor se lo aclara en el versículo 33, se lo aclara. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían y decís, demonio tiene. La gente rechazó a Juan el Bautista, que traía el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, y lo rechazó porque Juan llevaba una vida austera y sencilla. No vivía con lujos y llamaba al pueblo a volverse a Dios con sinceridad. ¿Pero qué hicieron los religiosos? Dijeron, demonio tiene. Demonio tiene. No le gustó el mensaje ni el mensajero. No, porque este tiene demonio. Buscaron la excusa para rechazarle. Buscaron el motivo para no aceptarlo. Y finalmente ahí descargaron todo su enojo con Juan, diciéndole que tenía demonio. Entonces, de esa manera se lavaban las manos para no enfrentar su problema espiritual. 34. Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor. Primero Juan, austero, aislado, vestido diferente a todos, viviendo en el desierto, en fin. Bueno, usted sabe la historia de Juan el Bautista. Lo rechazaron. Demonio tiene, ya, listo. Ahora vino el Señor, que come y bebe. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús vivió de manera abierta, especialmente en lo social. Si a él lo invitaban a una fiesta, por ejemplo, un matrimonio, él no se restaba. Él tenía una vida diferente a Juan el Bautista. El mensaje era el mismo. Los mensajeros eran diferentes. Era la gracia de Dios ahora en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No se apartaba de la vida normal del pueblo. Sin embargo, de nuevo, decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, ellos se resistían al mensaje del Señor. Un corazón, hermanos, que no quiere obedecer a la verdad de Dios siempre tendrá una excusa. Siempre le va a encontrar la quinta patita al gato. Siempre habrá algo que no le encaja, pero es el tema del corazón, porque ellos tuvieron la oportunidad preciosa a través de la vida de Juan el Bautista
lo rechazaron, y después cuando vino el Señor, también lo rechazaron, hermano. Entonces, el problema no estaba en los mensajeros, ni tampoco en el mensaje. Si bien es cierto, Juan era como más tosco en entregar el mensaje, el Señor era más afable, el mensaje del Señor era más de condescendencia. Pero, amados hermanos, el problema no está en el mensaje ni en los mensajeros, está en el corazón de la persona. Porque busca la excusa. De alguna manera busca la excusa para no obedecer al llamado de Dios. Y eso es terrible. Y el versículo final, ya para ir concluyendo, más la sabiduría, versículo 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Aunque muchos rechazaron a Juan el Bautista y muchos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y lo siguen rechazando hasta el día de hoy, muchos también lo aceptaron y lo están aceptando. Y con su vida demuestran que el camino de Dios es justo, hermano. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, es decir, por los creyentes. La sabiduría de Dios se manifiesta en el llamado al arrepentimiento de Juan, como en la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ambos fueron criticados, pero, como estamos leyendo en este último verso, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La verdadera sabiduría se muestra en la correcta respuesta al mensaje de Dios. Y la respuesta correcta al mensaje de Dios es que la persona pueda reconocer un problema estructural que hay dentro de sí, hermanos. Un problema profundo que emana de lo más interno de su ser, como es, en primer lugar, haber nacido independiente de Dios, que es el pecado original, y que luego, como consecuencia del pecado original de estar independiente de Dios, se le suman multitudes de pecados. Pero los hijos de la sabiduría, son aquellos que creen, obedecen y dan fruto glorificando a Dios en sus propias vidas. Que el Señor nos bendiga, hermano. El problema de esta generación, como de la generación de Juan el Bautista y la generación del Señor, era un problema de un corazón, del corazón. No era del mensajero ni del mensaje. Tal vez nosotros tengamos diferencia en nuestra personalidad y diferencia en presentar el mensaje del Señor, pero van a ser tal vez inclusive de pronto sutileza. Tal vez va a ir usted a llevarle el mensaje del Evangelio a una persona y después va a ir otra persona, otro hermano, y van a haber una pequeña sutileza y diferencia, pero será el mismo mensaje, pero muchas veces serán rechazados porque el problema está en el corazón, hermano, de la persona. Por eso la palabra del Señor dice: hijitos míos, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Diga conmigo: hijitos míos, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Y por qué la gente no le entrega el corazón? Porque igual que los fariseos, igual que los publicanos. No tengo necesidad. No, si yo he sido un buen padre, a propósito del Día del Padre. Imagínense, todos los hijos que tuve, a todos les di educación, dice alguien. Se justifica la persona. ¿Ah? Se justifica, se pone adornos. Pero, amados hermanos, todos tenemos necesidad del Señor, todos, sin excepción. Todos necesitamos del Señor y necesitamos que Él sane nuestra enfermedad del alma, del espíritu. Y voy a terminar con una ilustración, no la de la micro. ¿Ustedes se acuerdan de la micro nomás del... Un médico visita a dos pacientes con la misma enfermedad, exactamente la misma enfermedad. Uno escucha el diagnóstico, lo niega, lo rechaza y rechaza el tratamiento. El otro lo acepta y sigue el tratamiento. El médico no cambia su diagnóstico, pero solamente uno se va a salvar. ¿Cuál se salva? El que siguió el tratamiento, pues. El que aceptó la verdad. Al que oyó que le dijeron, usted está grave. Pero si usted sigue este tratamiento, usted se va a salvar. Mi hermano Joseph podría haber dicho, me quedo así nomás. Le echo nomás, no va a pasar nada. Pero el médico le dijo, estáis mal. Hay que operarte, hay que cortar, hay que sacar. Y qué bueno que el hermano obedeció, porque ahí también hay sanidad divina, hermano. Primero el Señor, primero está nuestra confianza en el Señor y después le pedimos al Señor que dirigiera las manos de los médicos, hermano. Y ahora está acá. Gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Una operación que ninguno de nosotros ha tenido tan complicada, pero está acá en recuperación. Así es la sabiduría de Dios, hermano. La sabiduría de Dios muestra el camino y los sabios dicen, esa es palabra de Dios, yo te necesito, Señor. Te necesito porque mi corazón está, ¿no es cierto?, lejos de ti, pero necesito de tu ayuda y de tu gracia. Y el Señor lo presenta. Hace un plan y presenta primero a Juan el Bautista. De una manera, no faltó la excusa que colocaron. Después vino el Señor. Me imagino el Señor que era, hermano, muy social. De hecho, los niños se le subían al hombro a todas partes. Tampoco. ¿Eh? Pero justamente porque el problema era el corazón. Entonces, hermano, Dios nos puede hablar de diferentes maneras. De pronto con gracia, otras veces con exhortación. ¿Sí o no? Tal vez nos hable advirtiéndonos, o disciplinándonos, o con amor. Pero Dios sigue hablando, hermano, de diferentes maneras y nosotros debemos entender que es la voz del Señor, sea Juan el Bautista, para entenderlo mejor, sea Juan el Bautista o sea el Señor Jesucristo. Pero de todas maneras es el mismo mensaje del Señor. El problema no es el mensaje, sino lo que hay en el corazón.
Volvemos a eso, hermano. La verdadera sabiduría responde a Dios con fe, obediente. El orgullo espiritual siempre aleja a las personas de Dios, pero la humildad abre la puerta de par en par al Señor Jesucristo. Que en esta oportunidad, en esta tarde ya, muchos corazones se puedan doblar a la presencia del Señor, hermano. Sin el Señor nada nosotros podemos hacer. La sabiduría de Dios no se discute. La sabiduría de Dios, que es la revelación de su palabra y del camino de la salvación, solamente se recibe por fe. Mire qué regalo, qué maravilla es la que ha hecho el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y hoy sigue siendo aceptada o rechazada, pero quienes la reciben con humildad, reciben la vida del Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Versículo 33, por favor, versículo 33, todos juntos, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decir demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oramos para que nuestro corazón sea enternecido, sea abierto a la presencia del Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos infinitas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de estar delante de tu presencia, entendiendo tu extraordinaria, maravillosa palabra que tienes para nosotros. Y donde podemos notar el problema del corazón del hombre. Engañoso, dice tu palabra, es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo conozco. Yo, el que escudriño hasta lo más profundo, lo conozco. Solamente tú conoces lo más profundo del ser de cada persona. Y ahí está enquistado el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, el ego, el sentirse capaz, el no necesitar de Dios. Ahí está injertado en lo más profundo del ser. El mismo mensaje, diferentes mensajeros. Sin embargo, igual rechazaron el mensaje de la vida. Pero qué bueno que muchos hijos recibieron esa sabiduría tuya, que es el mensaje del camino de la salvación. Y tu palabra no concluye en derrota, sino que dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y nosotros podemos dar ese testimonio a viva voz y en público. Que esa sabiduría preciosa tuya, Señor, que nos mostraste el camino de la salvación, ha venido a ser vida para aquellos que hemos sido anexados a la familia de la fe. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por tanta benevolencia y porque
Señor, tú metiste tu mano en nuestro corazón y pudimos responder al llamado tuyo. Y pudimos decirte, heme aquí, Señor. Que esta misma experiencia suceda en más de algún corazón en esta preciosa mañana, en esta preciosa congregación acá reunidos, en este lugar. Preciosos hermanos y hermanas reunidas. Que podamos entender la necesidad de tenerte en lo más profundo de nuestro ser, de creer en el Señor Jesucristo, que tú moriste, fuiste enterrado y resucitaste al tercer día, y que ese sacrificio lo hiciste en el pago por mi pecado personal. Así lograr entenderlo y creerlo, que tú moriste por mi pecado original y los pecados, para que al creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pueda tener vida y vida eterna contigo para siempre. Que suceda esto en más de algún corazón en esta hora, Señor. Y a los que estamos en la fe, ayúdanos a amarte más, a servirte mejor, a proclamar como Juan el Bautista, a anunciarte, a nombrarte, a mostrarte a aquellos que aún no te conocen. Que nunca perdamos el tiempo de anunciar tu nombre glorioso a todos aquellos que podamos hacerlo. Gracias, Señor y Rey. Bendice tu palabra, grábala en cada uno de nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermano. Cantemos. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados, y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.